El Dios te bendiga principio de mucho, que la tengas un caída. bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 10 de Segunda de Crónicas y quería hablarte del principio de la caída. Y quería compartirte el versículo 4, dice así: cuando muere Salomón vienen a Roboam y le dicen: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí aquí en 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejos con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que tú has hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, y si mi padre castigó con azotes, yo con escorpiones. Y dice que de esa manera Israel se divide, porque los que habían venido a pedir ayuda al nuevo rey, porque la carga que tenían impuesta era muy grande, era demasiado el tributo que ellos pagaban y lo que rendían. ¿Y por qué digo el principio de la caída? Porque en la época de David y Salomón fueron conocidos como las épocas de oro. Era y es y fue el tiempo más glorioso de la nación de Israel. Pero acá comienza la caída. ¿Por qué? Porque ya el pecado había entrado. Ya en Salomón ya se había desviado todo completamente. Ya él se había apartado y había vuelto el lugar santo algo profano, porque dice que él tuvo muchas mujeres, las cuales desviaron su corazón, y terminó apartándose tras dioses ajenos, porque cada mujer de cada nación ajena que venía traía sus dioses, traía sus ídolos, y desviaron el corazón del rey. Dios no lo sacó por amor a David, y reservó una parte por el pacto y el compromiso que el Señor había hecho a David. Pero acá comienza el principio de la caída. ¿Por qué? Por un mal consejo. Pero después la Escritura dice que fue por causa de Dios, porque se tenía que cumplir las consecuencias de lo que Dios había dicho si el pueblo se desviaba. En este caso el rey, que tenía que direccionar al pueblo, toma decisiones incorrectas, y ahora Roboam termina decidiendo lo incorrecto, porque los ancianos lo aconsejaron bien. Pero él no tomó ese consejo, sino que tomó el consejo de los jóvenes, el cual dijeron: vos vas a ser más duro que tu papá. Se olvidaron un pequeño detalle: que si Salomón había logrado algo era por Dios, no por la dureza con la cual él había obrado. Es más, la dureza con la cual había obrado había sido incorrecta, pero por causa de ya estar en el reinado, bueno, ya está. Como le pasó a David en su momento, él seguía siendo rey, pero ya la presencia de Dios ya no estaba. Él había pecado, había hecho lo incorrecto delante de los ojos del Señor, y aunque seguía en el reinado, ya el respaldo espiritual no estaba sobre él. Lo mismo pasa sobre Salomón. Entonces, cuando nosotros no resolvemos situaciones en nuestra vida, puede ser que consejos incorrectos nos desvíen, porque no tenemos discernimiento para darnos cuenta que eso está mal. No tenemos el respaldo de Dios para que nos guíe correctamente a decidir bien, porque los malos consejos te pueden llevar a la perdición total. Los consejos incorrectos o los consejos hablando humanamente que no están respaldados en las Escrituras te van a llevar al fracaso, te van a llevar a la derrota. Por más que uno no lo quiera de esa manera, la realidad es esa. Cuando uno viene a las Escrituras, la palabra te confronta, porque la Biblia no te va a decir lo que vos querés escuchar, no te va a decir lo que vos querés oír, te va a decir lo que Dios establece, y lo que Dios establece va a hacer que tengas que cambiar. Lo que Dios establece va a hacer que tu vida no tenga que ser igual, que no puedas seguir de la misma manera. Va a ser un choque entre tu pensamiento y lo que Dios dice. Porque dice que la diferencia que hay entre los cielos y la tierra es la diferencia que hay entre la palabra de Dios, los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Entonces, cuando la palabra se revela a tu vida, lo que primero que trae es confrontación, te confronta, te choca. Pero no te choca para mal, sino para un cambio y para una transformación. Y Roboam no se dio cuenta, decidió por el consejo incorrecto.
Decidió por el consejo errado que los jóvenes que con él compartían le dieron, porque pensó que era lo correcto, pero no era así. Tenemos que tener mucho cuidado con los consejos o con las voces que oímos, porque muchas veces las voces que oímos no son las de Dios, sino son las que nos van a llevar a un buen camino o a un futuro de bendición, sino que el fin es tristeza, es dolor y es mucha angustia. Porque acá comenzó la caída de la nación de Israel, porque ahí es donde se divide el corazón del pueblo, donde una parte queda con la tribu de Judá y con Israel. Dios había unificado a la nación, pero ahora se vuelven a dividir por un mal consejo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de los consejos que recibimos, que siempre lo que nosotros aconsejemos sea conforme a lo que dice la Biblia, y si nos aconsejan sean conforme a lo que está en la palabra, y nunca te va a ir mal. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.